La esposa del millonario acusó a la criada de robo y el millonario la despidió, pero lo que la criada dijo lo hizo caer de rodillas. Los días de Mia siempre comenzaban antes de que saliera el sol. El suave murmullo de la ciudad despertando era su despertador. Mientras las calles de Nueva York poco a poco cobraban vida, ella ya se dirigía a la mansión donde trabajaba. Su vida había sido un delicado equilibrio entre la responsabilidad y la supervivencia, dividida entre el cuidado de su madre enferma, Emma, y las largas horas como empleada doméstica en la lujosa casa de la familia Soto. La mansión de Carlos y Julia Soto destacaba en su vecindario, una obra maestra arquitectónica con bordes afilados y cristales relucientes. Era el tipo de lugar que hacía que la gente se detuviera a admirarlo. Para Mia, sin embargo, solo era un recordatorio de la brecha que existía entre su mundo y el de ellos. Dentro de esas paredes opulentas, ella fregaba los pisos, pulía los muebles y mantenía un aire de invisibilidad. Ese era su papel, después de todo. No ser vista, mezclarse con el fondo, como otro accesorio en la lujosa vida de los Soto. Julia Soto era el tipo de mujer que se aseguraba de que todos supieran quién tenía el poder en la casa. Se deslizaba por la mansión como una reina, sus tacones resonando sobre los suelos de mármol, sus ojos fríos y calculadores. Aunque rara vez se dirigía directamente a Mia, su presencia se sentía en cada habitación. Sus órdenes cortantes llegaban a través de susurros al jefe de personal, y todos sabían que lo mejor era no desafiarla. Pero era Carlos Soto quien más intrigaba a Mia. Era distante, sí, pero había algo más en su actitud que captaba su atención. No era cruel como Julia, pero tampoco amable. Reconocía su presencia con leves asentimientos. De vez en cuando, sus miradas se cruzaban a través de la habitación, como si intentara recordarla, como si algo olvidado quisiera volver a su mente. Siempre se había preguntado por qué la trataba diferente del resto del personal. Era como si hubiera un atisbo de respeto en su actitud, aunque nunca lo expresara abiertamente. Aún así, a pesar de esas miradas fugaces, Mia mantenía la distancia. No podía permitirse atraer atención. Su prioridad era su madre. Emma había caído gravemente enferma años atrás y las facturas médicas eran un peso constante sobre los escasos ingresos de Mia. Cada centavo que ganaba en la mansión de los Soto iba directo al cuidado de su madre, doctores, medicinas, el alquiler del pequeño apartamento donde vivían. No había margen para errores. Perder su trabajo significaría perderlo todo. Aquella mañana en particular, el aire dentro de la mansión se sentía más pesado de lo habitual. El personal se movía en silencio, con la mirada baja, como si tratara de no llamar la atención. Algo andaba mal. No tardó en descubrir qué era. Julia había perdido algo valioso. Lo supo al escuchar los susurros en la cocina mientras limpiaba la mesa del comedor. ¿Oíste lo del collar?, murmuró una de las sirvientas. ¿El de diamantes?, susurró otra. Sí, desapareció. La señora Soto está furiosa. El corazón de Mia se hundió. Había visto ese collar antes. Era la joya más preciada de Julia, que solía exhibir en eventos o en reuniones con los socios de negocios de Carlos. Una pieza tan costosa que probablemente podría pagar el tratamiento de su madre por años. Perderlo no era poca cosa. Y si Julia estaba furiosa, era solo cuestión de tiempo antes de que alguien fuera culpado. Cuando Mia subió al piso superior para continuar con sus labores, escuchó la voz elevada de Julia resonando por los pasillos. El personal evitaba cruzarse con ella, desviándose a otras habitaciones o fingiendo estar más ocupados de lo habitual. ¿Cómo pudo pasar esto? La voz de Julia cortaba el aire como una cuchilla. Esto es inaceptable. Quiero respuestas. El pulso de Mia se aceleró. Conocía ese tono. Significaba problemas. Y no quería estar cerca cuando explotaran. Pero antes de que pudiera alejarse, Julia irrumpió en la habitación donde Mia estaba limpiando. Sus ojos se clavaron en ella como dagas. Tú, espetó Julia, con la mirada afilada por la sospecha. ¿Dónde estabas esta mañana? Mia se quedó helada, el trapo de limpieza aún en su mano. Su mente corría en mil direcciones. Yo estaba abajo, balbuceó. No he tocado nada, señora Soto. Se lo juro. Julia dio un paso adelante, con los ojos fríos como el hielo. Ya lo veremos, susurró con veneno antes de girarse y marcharse.
Las manos de Mia temblaban mientras intentaba reanudar su trabajo. Algo le decía que esto no terminaría bien. La tensión en la mansión Soto se volvía más sofocante con cada minuto que pasaba. Mia podía sentir el peso de la sospecha de Julia sobre ella como una sombra oscura. Intentó concentrarse en sus tareas, pero su mente seguía volviendo a la mirada gélida de Julia. Todo el personal parecía contener la respiración, esperando el estallido. Y no tardó en llegar. Más tarde esa tarde, mientras Mia doblaba ropa en la lavandería, La puerta se abrió de golpe con tanta fuerza que hizo que Mia se sobresaltara. Julia irrumpió en la habitación, su rostro retorcido por la ira, y justo detrás de ella estaba Carlos, con expresión preocupada pero en silencio. Varios miembros del personal se quedaron en el pasillo, observando la escena con ojos llenos de inquietud. Julia no perdió el tiempo. Señaló a Mia con un dedo acusador, su voz elevándose mientras se dirigía a la multitud reunida. Esta mujer, Scipio, me ha robado. El collar de diamantes, el que Carlos me regaló por nuestro aniversario, ha desaparecido. Y ella. Julia volvió a señalarla con furia. Es la ladrona. Las palabras golpearon a Mia como un puñetazo. Se quedó congelada, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Su estómago se revolvió y sintió que las piernas le fallaban. No, intentó decir, pero Julia la interrumpió con un grito. No te atrevas a mentir. La voz de Julia rebotó en las paredes, afilada y venenosa. Todos sabemos que fuiste tú. Eres la única que tuvo acceso a mi vestidor esta mañana. Siempre has sido una ingrata por la oportunidad que te dimos de trabajar aquí, y ahora muestras tu verdadera cara. La mente de Mia iba a 1000 por hora. No había estado en el vestidor de Julia en toda la mañana. Había pasado el día limpiando las habitaciones de la planta baja y no había subido hasta mucho más tarde. Pero eso no importaba. Vio en el rostro de Julia que su decisión ya estaba tomada. Carlos habló por fin, su voz más suave, pero firme. Julia, tal vez deberíamos. No, lo cortó ella, girándose para enfrentarlo. Debes ser despedida ahora mismo. No voy a permitir que una ladrona permanezca en mi casa. Mia sintió el suelo hundirse bajo sus pies. ¿Despedida? Esto no podía estar pasando. Perder su trabajo significaba perderlo todo. El cuidado de su madre, el alquiler, el frágil equilibrio de sus vidas. Todo dependía de su salario en casa de los Soto. Se volvió hacia Carlos, la desesperación reflejada en su mirada. Señor Soto, por favor, yo no hice esto. Jamás robaría nada. Tiene que creerme. Carlos sostuvo su mirada. Creo que... Carlos vaciló, mirando a su esposa y luego a Mia. La habitación contuvo la respiración. Creo que lo mejor es manejar esto discretamente. No hagamos un espectáculo de esto. Pero Julia no estaba interesada en la discreción. Ella quería justicia, o al menos, su versión de ella. ¿Discernment? Se burló con desprecio. Esta es mi casa y no voy a ser humillada por una simple sirvienta que cree que puede robarme. Se va hoy mismo. El corazón de Mia latía con fuerza en su pecho. Tenía que defenderse, pero las palabras se atascaban en su garganta. Miró a su alrededor, buscando a alguien, cualquiera, que interviniera en su favor. Pero el resto del personal mantenía la cabeza gacha, evitando su mirada. Sabían que era inútil desafiar a Julia Soto. Le juro que no hice esto, logró decir, su voz temblorosa. Siempre he hecho mi trabajo lo mejor que he podido. Nunca robaría. ¡Basta!, gritó Julia. Empaca tus cosas y vete. No quiero volver a verte en esta casa. Las manos de Mia temblaban mientras daba un paso atrás, su mente girando. Así, sin más, todo su mundo destruido en un instante. Abrió la boca para protestar una última vez, pero antes de que pudiera hablar, Carlos hizo un leve asentimiento, casi imperceptible. Vete, dijo en voz baja, sin mirarla a los ojos. Es lo mejor. Y eso fue todo. El golpe final. Mia sintió una frialdad apoderarse de ella mientras la realidad la golpeaba. Su trabajo, su sustento, lo único que la había mantenido a flote junto a su madre, desaparecido. Así de fácil, borrado con una sola acusación. Se giró y salió de la lavandería con pasos vacilantes,
su visión nublada por lágrimas que se negó a dejar caer frente a ellos. Mientras subía las escaleras para recoger sus cosas, escuchó la voz de Julia detrás de ella, más baja ahora, pero aún impregnada de veneno. «Suerte tienes de que no llame a la policía». Mia no respondió. ¿Para qué? Sabía que era inocente, pero en el mundo de Julia, la inocencia no importaba. Lo único que importaba era el poder. Y Julia lo tenía todo. En su habitación, Mia empacó sus pocas pertenencias en una pequeña bolsa gastada. Mientras la cerraba, su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Qué le diría a su madre? ¿Cómo explicaría esto sin preocuparla aún más? Apenas tenían suficiente para sobrevivir. ¿Y ahora? ¿Qué harían? Pero incluso cuando el peso de su situación amenazaba con aplastarla, algo más se agitó dentro de ella. Un recuerdo. Una historia que su madre le había contado tiempo atrás. Un secreto que podría cambiarlo todo. Mia se secó los ojos y se puso de pie. No había terminado todavía. Descendió las escaleras, cada paso más pesado que el anterior. La mansión que una vez había sido su lugar de trabajo ahora se sentía hostil, como si las mismas paredes se cerraran sobre ella. Pasó junto a los otros empleados, quienes apenas se atrevieron a mirarla. Solo le ofrecieron algunas miradas de compasión, pero ninguno se atrevió a hablar. Todos sabían que desafiar las decisiones de Julia Soto era un suicidio social. Su pequeña bolsa pesaba sobre su hombro, pero la carga en su pecho era aún mayor. El pensamiento de regresar con su madre enferma y explicarle por qué había perdido su trabajo era más aterrador que cualquier otra cosa. El solo pensamiento de enfrentarse a su madre llenó a Mia de pavor. La condición de Emma empeoraba día tras día, y sin el ingreso estable de Mia, estaban al borde de perderlo todo. ¿Cómo podría mirarla a los ojos ahora? Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Por qué había sucedido esto? ¿Por qué Julia la acusó tan rápido, sin ninguna prueba, más allá del hecho de que ella estaba en la casa? ¿Y por qué Carlos, que siempre había parecido un poco más amable, un poco más comprensivo, lo permitió sin dudar? Cuando llegó a la puerta principal, su mano se detuvo en el picaporte. Este era el final de todo por lo que había trabajado tan duro. Y, sin embargo, algo dentro de ella se negó a rendirse sin luchar. El recuerdo que había aparecido antes en su mente ahora era más claro, y le dio el valor suficiente para volverse y caminar de regreso. Con pasos temblorosos, recorrió el largo pasillo que conducía al despacho de Carlos. No llamó, solo abrió la puerta lentamente y entró. Carlos estaba sentado en su escritorio, con el ceño fruncido, mirando fijamente un papel. Cuando la vio de pie en la entrada, levantó la mirada, sorprendido, pero no molesto. «Mia», dijo en voz baja, como si hubiera estado esperando este momento. «Pensé que ya te habías ido». Mia tenía la garganta seca, pero obligó a las palabras a salir. «Señor Soto, yo no robé ese collar. Lo juro por mi vida. Pero hay algo más que debes saber. Algo que no quería decir antes, pero ahora no tengo elección». Carlos se recargó en su silla, su expresión imposible de leer. «Continúa». Mia tragó saliva, sintiendo su corazón golpear contra su pecho. No había planeado decir esto en un momento tan desesperado, pero ya no había vuelta atrás. «Mi madre, Emma». Su voz tembló. «Siempre me dijo que antes de que yo naciera, tuvo una relación con un hombre. Un hombre que la dejó antes de saber que estaba embarazada». Carlos entrecerró los ojos ligeramente, pero no dijo nada. Nunca quiso que lo buscara. Siempre decía que era mejor así. Pero nunca me ocultó su nombre. Carlos no reaccionó. Esperaba las siguientes palabras. «Mia Respiro Hondo». Su nombre, susurró, era Carlos Soto. El tiempo pareció detenerse. Carlos la miró fijamente, sin pestañear, su rostro palideciendo. Durante un largo momento, no dijo nada. Y el corazón de Mia se hundió. Tal vez se había equivocado. Tal vez él no recordaba nada. Tal vez solo era una locura. Pero entonces, Carlos susurró un solo nombre. «Emma». La manera en que lo dijo, con suavidad, con una emoción que Mia no esperaba, le dijo todo lo que necesitaba saber. Él recordaba. «La amé», murmuró Carlos, casi para sí mismo. «Fue hace tanto tiempo. No lo supe. Nunca lo supe».
Mia abrió su bolso con manos temblorosas y sacó una hoja de papel amarillenta por el tiempo. Frágil, pero aún legible. La carta. La misma carta que su madre había guardado todos estos años. La dejó sobre el escritorio y observó cómo Carlos la tomaba con cuidado, sus ojos recorriendo la tinta descolorida. No sé por qué nunca le dijo Mia en voz baja. Pero esto es la prueba. Carlos leyó la carta en silencio. Su rostro pasó del asombro a algo más profundo. Arrepentimiento. Mia no estaba segura. Cuando finalmente dejó la carta sobre el escritorio, levantó la mirada hacia ella. Sus ojos estaban llenos de una tristeza que Mia no había esperado ver en él. Debí saberlo. Su voz era apenas un murmullo. Pero era joven, impulsivo. Y cuando su familia nos separó, pensé que todo había terminado. No tenía idea de que estaba embarazada. El corazón de Mia dolió. No era así como había querido decirle la verdad. Pero ahora ya no había marcha atrás. Se quedó allí, sin saber qué decir, sin saber cómo reaccionaría Carlos. Carlos se levantó lentamente y caminó hacia ella. Yo, dijo, pero las palabras parecían atascadas en su garganta. No sé qué decir. Todo este tiempo, eres mi hija. Las palabras flotaron en el aire, pesadas con un significado imposible de ignorar. Mia sintió un nudo formarse en su garganta, pero no lloró. Había aprendido hace mucho tiempo a contener sus lágrimas. Yo tampoco lo sabía. Esto lo cambia todo, murmuró, casi para sí mismo. Necesito pensar. Necesito tiempo. Mia asintió, entendiendo el peso de lo que acababa de soltar sobre él. No vine aquí esperando nada de usted, señor Soto, dijo en voz baja. Solo pensé que merecía saber la verdad. Eso es todo. Antes de que Carlos pudiera responder, se escuchó un golpe fuerte en la puerta. Y entonces, Julia irrumpió en la habitación. Su rostro estaba rojo de furia. No esperaba ver a Mia allí. Y cuando lo hizo, sus ojos brillaron con ira. ¿Qué sigue haciendo aquí?, exigió. Te dije que te deshicieras de ella. Carlos miró a Mia. Luego, volvió la mirada a Julia. Y por primera vez, no había duda en sus ojos. Tenemos que hablar. Su voz fue firme. Sobre todo, el aire en la habitación se volvió más denso. Julia entrecerró los ojos, mirando entre Mia y Carlos, tratando de entender lo que estaba pasando. Carlos la miró con una determinación que hacía años no tenía. Mia se quedó en silencio, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que lo que vendría después lo cambiaría todo. ¿Cambiarlo todo? ¿De qué estás hablando?, exigió Julia, su voz afilada como una navaja. ¿Qué más queda por discutir? Quiero que esta mujer salga de mi casa. Carlos. Carlos respiró hondo, su mirada fijándose en Julia por un instante antes de volver a Mia. Hay algo que no sabes, dijo con tono firme pero medido. Algo que acabo de descubrir yo mismo. Julia titubeó por una fracción de segundo, pero se recuperó rápidamente. ¿De qué estás hablando? Mia pudo ver la incertidumbre en los ojos de Carlos mientras buscaba las palabras adecuadas. No era fácil admitir lo que acababa de ser revelado, pero tenía que hacerlo. Carlos rodeó su escritorio y se acercó a Julia, quien lo observaba con los brazos cruzados, esperando una explicación. Mia, comenzó Carlos, su voz firme a pesar de la tormenta que estaba a punto de desatarse. No es solo una empleada aquí. El silencio se hizo espeso. Es mi hija. La reacción de Julia fue inmediata. Su rostro se deformó con una mezcla de incredulidad y rabia. Dio un paso atrás, como si las palabras de Carlos la hubieran golpeado físicamente. ¿Qué?, susurró, su voz apenas audible, como si su propia mente se rehusara a procesar la información. ¿Qué dijiste? Carlos miró a Mia, quien seguía inmóvil en la puerta, y luego de vuelta a Julia. Es cierto, dijo. Emma, la madre de Mia, fue alguien con quien estuve hace muchos años, antes de conocerte. Nos separaron antes de que yo supiera que estaba embarazada. Y ahora me he enterado de que Mia es mi hija. El shock en el rostro de Julia rápidamente se transformó en furia. Soltó una risa amarga, sacudiendo la cabeza como si tratara de alejar la locura de lo que acababa de escuchar. Esto es ridículo, espetó. ¿Cómo puedes creer esto? Está mintiendo, Carlos. Está manipulándote. El corazón de Mia se encogió.
Sabía que esto pasaría. Pero eso no lo hacía menos doloroso. No estoy mintiendo, dijo Mia en voz baja, dando un paso adelante. Sacó de su bolso la carta una vez más y se la extendió a Julia. Mi madre guardó esta carta durante años. Es de Carlos. Prueba todo. Julia arrancó la carta de las manos de Mia y la miró con desdén. Sus ojos recorrieron la tinta descolorida, su expresión volviéndose cada vez más ilegible. Cuando terminó de leerla, simplemente la arrojó sobre el escritorio, como si no fuera más que basura. Esto no prueba nada. Su tono era gélido. Podría ser falsa. Por lo que sabemos, solo eres una oportunista desesperada tratando de obtener algo de nuestra vida. Mia apretó los labios, esforzándose por contener sus emociones. Esperaba resistencia, pero las palabras de Julia aún le dolían como cuchillas. Miró a Carlos, esperando que él hablara. Y lo hizo. Basta, Julia. Carlos habló con firmeza, su voz cargada de una autoridad que silenció la habitación. Sé que es difícil de creer, pero no necesito más pruebas. Recuerdo a Emma. Recuerdo todo lo que pasó entre nosotros. Mia no está mintiendo. Julia lo miró con los ojos encendidos de rabia. Así que simplemente, ¿lo vas a aceptar? ¿Vas a dejar que te manipule para que creas que es tu hija? Así, sin más. Carlos no retrocedió. No esta vez. Esto no es un debate, Julia. La verdad es la verdad, te guste o no. Por un instante, nadie habló. El aire vibraba con tensión mientras las palabras de Carlos se asentaban. Entonces, Julia tomó aire bruscamente. Con un destello de furia en los ojos, se giró y marchó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo solo lo suficiente para lanzar su último golpe. Si quieres tirar todo lo que hemos construido por esta fantasía, hazlo. Escupió Julia con veneno. Pero no esperes que me cuide mirar. Y con eso, desapareció por el pasillo, sus tacones resonando por la mansión. El silencio que dejó atrás fue ensordecedor. Mia sintió el peso de todo lo que acababa de suceder hundirse sobre sus hombros. No sabía si sentirse aliviada o culpable. Pero una cosa era segura. Nada volvería a ser igual. Carlos exhaló un largo y cansado suspiro, y luego se volvió hacia Mia. Lo siento. Su voz era más suave ahora. Sé que todo esto ha sido mucho para ti, pero quiero que sepas que haré lo posible por arreglarlo. Hizo una pausa, su expresión llena de pesar. Debí haberlo sabido antes. Debí haber estado ahí para ti. Mia tragó saliva. Había soñado con conocer a su padre durante años. Pero nunca así. No vine aquí para complicarte la vida, dijo en voz baja. Solo pensé que merecías saber la verdad. Carlos asintió, su expresión llena de remordimiento. Te lo agradezco. Y ahora que lo sé, no podemos simplemente dejarlo así. Hizo una pausa antes de continuar. Quiero ayudarte. Quiero ser parte de tu vida, Mia, si me dejas. La sinceridad en su voz la tomó por sorpresa. Por primera vez, Mia vio un destello del hombre que había imaginado toda su vida. El hombre que había estado ausente, pero que ahora parecía dispuesto a hacer lo correcto. Antes de que pudiera responder, un golpe suave sonó en la puerta. Una de las empleadas entró cautelosamente. Señor Soto, dijo la criada, con tono vacilante. La señora Soto ha solicitado que sus cosas sean empacadas. Mia y Carlos se quedaron en silencio. Sabían lo que eso significaba. Julia se iba. Y con ella, la vida que Carlos había conocido hasta ahora. Se va. Carlos miró a Mia, dejando escapar un suspiro pesado. Parece que las cosas están cambiando más rápido de lo que imaginábamos. Mia no estaba segura de qué decir. El peso de la verdad flotaba en el aire entre ellos. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro se sentía incierto. Pero una cosa era clara. Sus vidas nunca volverían a ser las mismas. El eco de los pasos de Julia resonó en los pasillos mucho después de que se fuera. Pero el silencio que dejó atrás fue aún más ensordecedor. Carlos se quedó de pie junto a la ventana de su despacho, mirando hacia el extenso jardín que antes había sido su orgullo. Ahora, todo le parecía vacío. Los setos meticulosamente recortados, el césped inmaculado. Nada de eso. Carlos se apartó de la ventana y regresó lentamente a su escritorio. Cada paso cargaba el peso de los años que habían pasado sin saber la verdad. Se dejó caer en su silla,
Pasó una mano por su cabello encanecido y soltó un largo suspiro. La realidad de la situación finalmente estaba asentándose en él. Emma, murmuró, casi para sí mismo. La amé. De verdad la amé. Mia no respondió. No estaba segura de qué decir. Escuchar su nombre en la voz de Carlos con tanta ternura se sentía extraño. Emma siempre había sido reservada. Casi nunca hablaba del pasado. Cuando finalmente le había contado a Mia sobre Carlos, lo hizo con una mezcla de tristeza y resignación, como si esa parte de su vida estuviera enterrada para siempre. Carlos levantó la mirada hacia Mia, buscando algo en su rostro. Quizás un reflejo de Emma, tal vez un atisbo de comprensión. Nunca lo supe. Su voz era baja, llena de remordimiento. No sabía que estaba embarazada. Si lo hubiera sabido. Su voz se apagó. Las palabras no dichas llenaron el espacio entre ellos. Mia se removió incómoda en su silla. Había imaginado este momento tantas veces. Había soñado con conocer a su padre. Pero nunca así. Nunca lleno de arrepentimiento y vacío. Lo entiendo. Finalmente dijo Mia, su voz suave pero firme. No te culpo. Solo. Pensé que debía saberlo. Carlos asintió lentamente, pero la culpa en sus ojos no desapareció. Ojalá lo hubiera sabido antes. Dijo en voz baja. Habría hecho las cosas de manera diferente. Habría estado allí para ti, para Emma. Mia apreció sus palabras, pero no podían cambiar la realidad. Los años que pasaron sin él no podían deshacerse. Aún así, algo en su tono, en la forma en que la miraba ahora, le hizo creer que era sincero. No vine aquí a pedirte nada, dijo Mia suavemente. Solo pensé que merecías conocer la verdad. Eso es todo. Carlos negó con la cabeza, inclinándose sobre su escritorio, como si el peso de sus pensamientos lo aplastara. No, Mia, tú mereces más que eso. Su voz se quebró un poco al pronunciar el nombre de Emma. Rápidamente, se aclaró la garganta, intentando recuperar la compostura. Mia cambió de posición en su asiento. Había pasado años imaginando cómo sería encontrarse con su padre. Pero ahora que estaba sucediendo, era mucho más complicado de lo que jamás había anticipado. Podía ver el remordimiento en los ojos de Carlos, pero no estaba segura de si eso sería suficiente para llenar el abismo que los separaba. Carlos pareció notar su duda. Se puso de pie y se acercó a donde ella estaba sentada. Se agachó a su nivel, asegurándose de que sus miradas se encontraran. Mia, dijo suavemente. No puedo cambiar el pasado. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Pero quiero arreglarlo. Quiero ayudarte. A ti y a tu madre. Por favor, déjame hacerlo. Mia sintió un nudo en la garganta al escuchar su súplica. La oferta era tentadora, sobre todo considerando la frágil salud de su madre. Pero algo dentro de ella dudaba. ¿Podía confiar en él? Después de tantos años de silencio, ¿podía aceptar su ayuda? Antes de que pudiera responder, Carlos continuó. Te lo debo. Se lo debo a Emma. Su voz estaba cargada de una emoción sincera, un peso que no podía ignorar. No puedo deshacer los errores que cometí, continuó, pero puedo intentar compensarlos ahora. Por favor, Mia, déjame ayudarte. Mia bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras presionando contra ella. Nunca esperó recibir una oferta así. Y parte de ella quería decir que sí. Aceptarlo. Pero otra parte seguía resistiéndose. La confianza no era algo que se ganara fácilmente. No después de todo lo que había vivido. No lo sé, dijo finalmente. Su voz apenas un susurro. No sé si puedo confiar en ti, después de todo. Carlos asintió, su expresión sombría. Lo entiendo, respondió en voz baja. Y no te culpo por sentirte así. Hizo una pausa. Pero quiero ganarme tu confianza, Mia. El silencio entre ellos fue diferente esta vez. No era incómodo, sino lleno de posibilidades. El inicio de algo nuevo. Tal vez no hoy. Tal vez no mañana. Pero algún día. Quiero ser parte de tu vida, si me lo permites. La sinceridad en su voz tomó a Mia por sorpresa. Había esperado ira, negación, incluso indiferencia. Pero no esto. No esta apertura. No esta vulnerabilidad. Era evidente que Carlos quería enmendar sus errores,
Pero aceptar eso o no era una pregunta para la que Mia aún no tenía respuesta. Necesito tiempo, dijo Mia, su voz temblorosa. Carlos asintió lentamente y se puso de pie. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo con suavidad. Estaré aquí cuando estés lista. Mia también se levantó, aferrando su bolso contra su costado. La conversación había sido mucho más intensa de lo que esperaba. No sabía cómo procesar todo lo que acababa de suceder. Lo único que tenía claro era que su vida había cambiado de una manera que jamás habría imaginado. Cuando se dirigía a la puerta, la voz de Carlos la detuvo una última vez. Mia. Se giró para mirarlo. Lo siento. La disculpa flotó en el aire, cargada de años de arrepentimiento y oportunidades perdidas. Mia asintió, incapaz de confiar en su propia voz. Y entonces, salió de la habitación, con el corazón pesado por todo lo que acababa de revelarse. A la mañana siguiente, la tensión en la mansión Soto era palpable. Mia había regresado a casa después de hablar con Carlos, pero no había podido dormir. Pasó la noche dando vueltas en la cama, su mente llena de preguntas y dudas. Carlos Soto era su padre. El hombre para el que había trabajado durante años sin saberlo ahora quería ser parte de su vida. Y no solo eso, le ofrecía ayuda para su madre enferma. Era demasiado. Demasiado para asimilar de golpe. Cuando los primeros rayos del sol entraron por su ventana, Mia tomó una decisión. Necesitaba respuestas. Y solo había una persona que podía dárselas. Regresó a la mansión con el corazón cargado de incertidumbre. No estaba segura de su siguiente paso, pero tenía que hablar con Carlos otra vez. Había demasiadas piezas sueltas. Cuando llegó, la casa estaba más silenciosa de lo habitual. El personal iba y venía en sus tareas diarias, pero lo hacían con un aire de nerviosismo, como si sintieran que algo estaba a punto de estallar. Mia caminó por el pasillo hasta el despacho de Carlos. Esperaba encontrarlo solo, pero cuando llegó a la puerta, escuchó voces dentro. Voces que subían de volumen con cada segundo. No voy a permitir que me humillen de esta manera. La voz de Julia resonó en la habitación, llena de veneno. ¿Lo entiendes, Carlos? Esta es mi casa, mi vida, y no voy a dejar que una criada, una cualquiera, venga aquí y lo destruya todo. El corazón de Mia se aceleró. Se acercó a la puerta y, sin poder evitarlo, pegó el oído. Sabía que no debía escuchar, pero no podía detenerse. Necesitaba saber qué estaba pasando. No estoy pidiendo tu permiso, Julia, respondió Carlos, su tono sereno pero firme. Esto no es sobre ti. Es sobre la verdad. Mia ya es mi hija, y no voy a darle la espalda. Un silencio aturdido llenó la habitación por un breve instante. Luego, Julia volvió a hablar. Su voz temblaba, pero esta vez no solo de ira, sino también de desesperación. ¿Cómo puedes decir eso? Ni siquiera la conoces. Su tono era más bajo, pero aún afilado. Seguro está mintiendo. Emma nunca hablaba de su pasado, siempre manteniendo sus recuerdos enterrados en el olvido. Pero ahora, escucharlo de los labios de Carlos lo hacía más real. Julia soltó una carcajada amarga. Oh, por favor, no intentes romantizar el pasado, Carlos. Eso fue hace una vida. Su voz se volvió más helada. ¿Y ahora quieres arrastrar todo eso de vuelta? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de todo lo que hemos construido juntos? Carlos suspiró, su tono todavía con un filo afilado. Julia, no te estoy pidiendo que te guste, pero no puedo ignorarlo más. Mia ya es mi hija, y tengo una responsabilidad con ella. Mia no pudo aguantar más. Empujó la puerta y entró en la habitación. Carlos y Julia se giraron de inmediato, sus rostros una mezcla de sorpresa y tensión. Julia afiló la mirada al verla. Su boca se curvó en una mueca de desdén. ¿Qué haces aquí?, espetó Julia, su voz goteando desprecio. ¿No has causado suficiente daño ya? Las manos de Mia temblaban, pero se mantuvo firme. No vine a cause problemas, dijo con calma. Solo vine a hablar con Carlos. El rostro de Julia se torció de rabia. No tienes derecho a llamarlo así, chilló. Él es mi esposo. Esta es mi casa. Tú no perteneces aquí. Carlos intervino, su voz un aviso silencioso. Julia, basta. Pero Julia no había terminado. Dio un paso al frente,
sus ojos ardiendo con furia. ¿Crees que puedes entrar aquí, decir que eres su hija y que todo va a cambiar mágicamente? Su voz bajó, cargada de veneno. No eres nadie. Nada. Fuiste contratada para limpiar esta casa, no para destruir a nuestra familia. El corazón de Mia latía con fuerza. Pero no se inmutó. Nunca quise esto. Respondió con voz firme. Solo quería la verdad. Ni siquiera sabía quién era mi padre hasta hace poco. Julia soltó una carcajada sarcástica, sacudiendo la cabeza. ¿La verdad? No te interesa la verdad. Solo te interesa el dinero. Eso es lo que realmente quieres, ¿cierto? Ves una oportunidad y la estás aprovechando. Mia sintió el golpe de esas palabras, pero antes de que pudiera responder, Carlos habló primero. Y lo que dijo lo cambió todo. Antes de que Mia pudiera responder, Carlos se interpuso entre ellas. Su voz era fría y firme. «Basta, Julia». Julia se quedó helada, pero su expresión seguía llena de ira. «Esto no tiene que ver con dinero. Mia no está aquí por eso». Carlos continuó. «Está aquí porque tiene derecho a conocer la verdad, igual que yo». El rostro de Julia se torció de disgusto. «¿Y qué hay de mí, Carlos?», exigió. «No tengo derecho a nada aquí. He sido tu esposa por años, he estado a tu lado. ¿Y ahora tiras todo eso por ella?». Carlos se giró para enfrentarla. Su mirada reflejaba arrepentimiento, pero su voz no tembló. «No estoy tirando nada. Pero no puedo ignorar lo que tengo delante. Mia y es mi hija. Y eso lo cambia todo». El silencio que siguió fue espeso. Julia apretó los puños a los lados de su cuerpo, su cara enrojecida por la furia. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró de inmediato. Parecía luchar contra las palabras. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, habló. Su voz era fría y calculadora. «Estás cometiendo un error», susurró. «Y cuando todo esto explote en tu cara, no vengas llorando a mí». Con eso, se dio la vuelta y salió del estudio, cerrando la puerta con un golpe tan fuerte que hizo eco en toda la mansión. El silencio que dejó atrás fue aún más incómodo. Mia se quedó ahí, su corazón aún latiendo con fuerza después del enfrentamiento. Sabía que Julia reaccionaría mal, pero no esperaba tanta furia. Pero en cierto modo, no la sorprendía. Julia estaba desesperada. Quería aferrarse a su vida, a su estatus. Y Mia era una amenaza para todo eso. Carlos dejó escapar un largo suspiro, pasándose una mano por las sienes, como si tratara de calmar el dolor de cabeza que seguramente se estaba formando. «Lo siento por eso», dijo con voz cansada. «Julia, no está manejando esto bien». Mia negó con la cabeza. «No es tu culpa. Sé que esto es mucho. No esperaba que fuera fácil». Carlos la miró. En sus ojos había algo que Mia no podía descifrar del todo. Culpa, arrepentimiento, o algo más. «No sé qué pasará ahora», admitió. «Pero quiero asegurarme de que tú y tu madre estén bien». Hizo una pausa antes de añadir con firmeza. «Es una promesa». Mia asintió, agradecida, pero sin saber qué le deparaba el futuro. La verdad había salido a la luz, pero el caos que dejó atrás apenas estaba comenzando. Los días siguientes en la mansión Soto. Los días siguientes fueron como caminar sobre vidrio roto. Julia se encerró en su habitación, apenas hablando con nadie. Parecía una tormenta a punto de estallar, y todos en la casa lo sabían. El personal se movía en silencio, intercambiando miradas nerviosas. Pero nadie se atrevía a decir nada. Mia, por su parte, se mantenía al margen. No sabía qué hacer. Su relación con Carlos todavía era frágil. Él había prometido ayudarla, pero ¿qué significaba eso realmente? Parte de ella quería alejarse de todo y no volver la vista atrás. Pero otra parte sabía que huir no resolvería nada. Entonces, una tarde, mientras Mia se preparaba para salir de la mansión, Carlos la llamó a su estudio. «Necesito hablar contigo», dijo con tono serio. Mia asintió, entrando en la habitación. La última vez que habían hablado aquí, todo había cambiado. Y ahora, no estaba segura de qué más podría descubrir. Carlos señaló una silla. «Siéntate». Mia obedeció, observándolo con cautela. Carlos respiró hondo antes de hablar. «He estado pensando en todo lo que ha pasado». Hizo una pausa. «Y hay algo que no me cuadra». Mia frunció el ceño, confundida.
¿A qué te refieres? Carlos se inclinó hacia adelante, su expresión más oscura ahora. El collar. El collar de Julia. El estómago de Mía se encogió. No había pensado en el collar desde el día en que Julia la acusó de robarlo. Después de todo lo que había sucedido, esa acusación había quedado en el fondo de su mente. Pero ahora, Carlos lo traía de vuelta. Y el peso de esa acusación regresó con fuerza. Le juro, señor Soto, dijo Mía rápidamente. No tuve nada que ver con ese collar. No sé dónde está ni por qué Julia me culpó. Carlos levantó una mano, deteniéndola. Te creo. Su tono era tranquilizador. Nunca pensé que tuvieras algo que ver con eso. Mía parpadeó sorprendida. Esperaba que Carlos aún tuviera dudas, pero parecía tener sus propias conclusiones. ¿Qué está pasando?, preguntó con un nudo en el estómago. Carlos apretó la mandíbula. Estoy diciendo que no creo que el collar haya sido robado en absoluto. Creo que Julia lo escondió a propósito. Los ojos de Mía se abrieron con sorpresa. ¿Qué? ¿Por qué haría eso? Carlos suspiró, recargándose en su silla. Para deshacerse de ti. Mía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Desde el momento en que vio que eras una amenaza para su posición en esta casa, quiso sacarte del camino. Debió haberse dado cuenta de que ponías en peligro todo por lo que ha luchado. Mía se quedó sin palabras. ¿Pero por qué acusarme de robo? Logró decir. ¿Por qué no simplemente despedirme? Los ojos de Carlos se oscurecieron. Porque sabía que si te acusaba de algo así. Hizo una pausa. Podría asegurarse de que nunca volvieras. Si te acusaba de algo tan grave como un robo, te desacreditaría por completo. Carlos dijo con seriedad. No solo aquí, sino en cualquier otro lugar. Nunca podrías encontrar trabajo en otra casa. Mía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Julia no solo había querido echarla de la mansión, había querido destruir su futuro. Sus manos temblaban sobre su regazo. Siempre supo que Julia la despreciaba, pero este nivel de crueldad, de cálculo frío, era algo que nunca había anticipado. ¿Pero por qué?, preguntó Mía en un susurro. ¿Qué le hice? Carlos la miró con tristeza y arrepentimiento. No hices nada. Hizo una pausa antes de continuar. Pero en el momento en que Julia se dio cuenta de que eras mi hija, aunque no quisiera admitirlo, te vio como una amenaza. Una amenaza para todo lo que había construido. Mía bajó la mirada, su mente procesando todo. Ahora todo tenía sentido. Las miradas frías. Los comentarios mordaces. La rápida acusación de robo. En el fondo, Julia lo había sabido todo el tiempo. Había sentido que Mía y Carlos estaban conectados de una manera que podía derribar su mundo perfectamente construido. Y en lugar de enfrentar esa verdad, había intentado destruir a Mía antes de que alguien más la descubriera. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Mía, levantando la vista. Carlos se frotó las sienes, su expresión agotada. Voy a confrontarla. Su voz era firme. No puedo dejar que esto continúe. Tiene que decir la verdad. Y tiene que asumir la responsabilidad de lo que ha hecho. Mía asintió, aunque la idea de enfrentar a Julia le revolvía el estómago. No sabía qué esperar de ella. Julia siempre había sido calculadora, pero si había llegado tan lejos como para falsificar un robo, ¿de qué más era capaz? Esa noche, Carlos llamó a Julia a su estudio. Mía no entró, pero se quedó en el pasillo, lo suficientemente cerca como para escuchar. Su corazón latía con fuerza. Las voces de Julia y Carlos llenaron la habitación, tensas y afiladas. Quiero la verdad, Julia, dijo Carlos con voz firme. Sé que escondiste el collar. Sé que acusaste a Mía de robarlo solo para deshacerte de ella. Un silencio helado se instaló en la habitación. Luego, la voz de Julia resonó fría y a la defensiva. Estás siendo ridículo, dijo con desprecio. Yo no hice nada de eso. Carlos no se dejó engañar. Deja de mentir. Su tono se endureció. No voy a dejar pasar esto. Hizo una pausa. Y luego continuó. Le debes una disculpa a Mía. Y me debes la verdad. Otro silencio tenso. Mía podía imaginarse la expresión de Julia, los labios apretados, los ojos estrechándose con desprecio. Y luego, para su sorpresa, Julia habló. Pero su tono era bajo y venenoso. ¿Y qué si lo hice?, espetó. ¿Qué importa ahora?
Mía contuvo el aliento. Ya tomaste tu decisión, Carlos. Continuó Julia, su voz llena de resentimiento. Ya la elegiste a ella en vez de a mí. Carlos dejó escapar un suspiro, su voz más suave, pero implacable. Esto no se trata de elegir lados. Se trata de hacer lo correcto. Intentaste destruir su vida por razones egoístas. Y eso es algo que no puedo perdonarte. El silencio que siguió fue sofocante. Hasta que, finalmente, Julia habló de nuevo. Esta vez, su voz sonaba diferente. Más baja. Más herida. Lo arruinaste todo, Carlos. Todo. Y con eso, la puerta del estudio se abrió de golpe. Julia salió como un huracán, su rostro rojo de ira. Ni siquiera miró a Mía al pasar junto a ella. Sus tacones resonaron con furia contra el suelo de mármol mientras se alejaba. Mía la observó desaparecer con una mezcla de alivio y tristeza. Carlos salió del estudio poco después. Su rostro se veía cansado, pero también resuelto. Se acabó, dijo en voz baja. Lo admitió. Mía asintió, pero su corazón aún pesaba. La verdad había salido a la luz, pero el daño ya estaba hecho. Ahora, solo quedaba recoger los pedazos. El final de una era. La salida de Julia dejó un vacío en la mansión. El ruido de sus tacones aún parecía resonar en los pasillos, aunque ya no estuviera ahí. Por primera vez, Mía sintió que la casa era suya y de Carlos, sin la sombra de Julia acechando cada rincón. Pero con eso vino la realidad de que nada volvería a ser igual. Mía miró a Carlos. Él parecía distinto. Cansado. Más viejo. Como si los años de engaños y secretos finalmente lo hubieran alcanzado. Después de un largo silencio, Carlos habló. Se va. Hizo una pausa. Mañana empacará sus cosas y se marchará. Mía no supo cómo sentirse. La mujer que intentó destruirla finalmente se iba. Pero no se sentía como una victoria. Solo un fin amargo a un capítulo largo y doloroso. Carlos se volvió hacia ella, su mirada más suave ahora. Lo siento, dijo nuevamente, su voz cargada de arrepentimiento. Debí haberlo visto venir. Debí haberte protegido de ella. Mía negó con la cabeza, intentando aliviar su culpa. No es tu culpa. No podías haberlo sabido. Carlos soltó un profundo suspiro. Pasó junto a ella, dirigiéndose a la sala de estar. Aún así, murmuró. He dejado pasar demasiadas cosas a lo largo de los años. Debía haber sido mejor. Para ti. Para tu madre. Para todos. Mía lo siguió, sin saber qué decir. Apenas estaba conociendo a Carlos como su padre. Pero verlo así, tan vulnerable, le hizo darse cuenta de algo. Él también estaba lidiando con sus propios fantasmas. Y aunque no podía cambiar el pasado, tal vez aún había tiempo para construir algo en el futuro. Mía se dio cuenta de cuánto estaba cargando Carlos. Años de errores, arrepentimientos y oportunidades perdidas flotaban en el aire entre ellos. Y podía ver cómo todo ese peso lo aplastaba. Carlos se hundió en uno de los grandes sillones, frotándose las sienes, como si intentara dar sentido a todo lo que acababa de suceder. El hombre poderoso, el empresario rico y seguro de sí mismo, ahora parecía roto. No quedaba rastro de la imagen perfecta que había proyectado por años. En su lugar, estaba un hombre que finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones pasadas. De pronto, rompió el silencio. Necesito hablar con ella. Mía frunció el ceño, confundida. ¿Hablar con quién? Carlos levantó la mirada. Su voz sonó más firme esta vez. Con Emma. El corazón de Mía dio un vuelco al escuchar el nombre de su madre. Emma siempre había sido una mujer reservada, tranquila. Nunca fue alguien que se aferrara al pasado. Y ahora, con Carlos queriendo revivir todo lo que Emma había intentado enterrar, Mía no estaba segura de cómo reaccionaría su madre. Emma había mantenido la verdad sobre Carlos en secreto durante tantos años. Y ahora, todo estaba saliendo a la luz. No sé si querrá verte, admitió Mía, su voz apenas un susurro. Es complicada. Carlos asintió, comprendiendo. Lo sé, dijo con seriedad. Pero tengo que intentarlo. No puedo dejar las cosas así. Ya he perdido demasiado tiempo. Mía no supo qué decir. Una parte de ella quería proteger a su madre del dolor emocional que esto podría traer.
Pero otra parte sabía que esto era necesario. Si había alguna posibilidad de seguir adelante, tenían que enfrentar el pasado juntos. Finalmente, Mia tomó aire y asintió. Hablaré con ella, dijo con voz tranquila. Lou Dyer. Carlos sonrió levemente, aunque su sonrisa estaba cargada de tristeza. Gracias, susurró. Te lo agradezco. El final de Julia. Las siguientes horas en la mansión fueron extrañamente silenciosas. Los empleados evitaban el contacto visual con Carlos o con Mia mientras empacaban las cosas de Julia. Todos sabían que una tormenta había pasado, pero nadie se atrevía a mencionarlo. Mia se sentó junto a la ventana en una de las salas más pequeñas de la casa, observando cómo el sol se escondía en el horizonte. Su mente era un torbellino de emociones. Alivio, incertidumbre, miedo. Había llegado a esta casa como una simple empleada. Y ahora, su vida había cambiado en formas que jamás habría imaginado. Más tarde esa noche, cuando Mia se preparaba para salir, vio a Julia en el pasillo. Estaba de pie junto a la puerta, supervisando cómo sus maletas eran cargadas en un elegante auto negro. Su postura era rígida, su expresión, ilegible. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Mia, algo cambió. Por un instante, toda la amargura y la furia que habían definido a Julia parecieron desvanecerse. Y en su lugar, había otra cosa. No era una disculpa, pero tampoco el odio venenoso que Mia había llegado a esperar. Era resignación, aceptación silenciosa de que su reinado sobre la mansión Soto había terminado. Sin decir una sola palabra, Julia giró sobre sus talones y salió por la puerta. El rugido del motor del auto rompió el silencio. Y, así de simple, Julia se fue. Mia se quedó quieta, procesando lo que acababa de pasar. Julia ya no formaba parte de su vida, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como el cierre de un capítulo doloroso e incompleto. El regreso a casa. Esa noche, Mia volvió a su pequeño apartamento con la cabeza llena de pensamientos. Cuando entró, vio a su madre sentada en el sofá, envuelta en una manta. Sus ojos, aunque cansados, todavía eran cálidos como siempre. ¿Cómo estuvo el trabajo?, preguntó Emma con suavidad. Mia vaciló. No sabía por dónde empezar. ¿Cómo podía explicarle todo? Carlos, Julia, el collar. Todo parecía demasiado grande, demasiado abrumador. Pero entonces, lo supo. Este era el momento que había estado esperando. El momento de decirle la verdad. Mia se sentó junto a su madre y tomó aire. Mamá, susurró. Hay algo que necesito decirte. Emma frunció el ceño con preocupación. ¿Qué pasa, cariño? Mia tragó saliva, tratando de calmar sus nervios. Y luego, lo dijo. Es sobre Carlos Soto. Hizo una pausa. Y luego dejó caer la verdad. Es mi padre. El silencio que siguió fue absoluto. Emma se quedó helada. Sus ojos se abrieron de par en par, reflejando puro shock. Por un instante, no dijo nada. Y luego, tras lo que pareció una eternidad, exhaló un largo suspiro tembloroso. Sabía que este día llegaría. Susurró Emma. Mia la miró con confusión. ¿Lo sabías? Emma asintió lentamente, sus ojos llenándose de lágrimas. Sabía que algún día lo descubrirías. Solo, no sabía cuándo. Mia sintió una oleada de emociones. Alivio. Confusión. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Por qué lo mantuviste en secreto tanto tiempo? Emma se enjugó una lágrima, sus manos temblorosas. Quería protegerte. Su voz era apenas un susurro. No quería que crecieras con el peso de saber que tu padre nos había abandonado. Pensé que era mejor así. Mia sintió que su corazón dolía. Entendía por qué su madre lo había hecho. Pero eso no hacía que el dolor desapareciera. Lo conocí, dijo en voz baja. Quiere ayudarnos. Hizo una pausa. Cuervet. Emma se quedó en silencio otra vez. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Y por un momento, Mia no supo qué haría su madre. Mia temió que su madre se negara, que se cerrara completamente a la idea de ver a Carlos de nuevo. Pero entonces, lentamente, Emma asintió. Está bien, susurró. Mia contuvo el aliento. Lo veré. Un reencuentro lleno de años perdidos.
Al día siguiente, el aire estaba cargado de tensión mientras Mia se preparaba para lo que sin duda sería uno de los momentos más difíciles de su vida. Después de años de secretos y silencio, su madre finalmente iba a reencontrarse con Carlos. Mia no sabía cómo iría el encuentro, pero sabía que debía suceder. El peso del pasado había estado sobre ellos durante demasiado tiempo. Emma estaba inusualmente callada esa mañana. Se sentó a la mesa de la cocina, las manos envolviendo una taza de té, mirando por la ventana con una expresión perdida. Su rostro estaba pálido, y sus ojos normalmente brillantes parecían nublados por un torbellino de emociones. Mia no la presionó para hablar. Sabía que su madre necesitaba tiempo para asimilar todo. A media tarde, Carlos había enviado un auto para recogerlas y llevarlas a un pequeño café en la ciudad. Un lugar alejado del lujo de la mansión Soto. Un lugar donde pudieran hablar sin la carga del estatus o las apariencias. Era un terreno neutral. Y eso se sentía importante para lo que estaba por venir. Cuando el auto llegó a su apartamento, Mia miró a su madre, quien había estado en silencio durante todo el trayecto. ¿Estás lista?, preguntó con suavidad. No quería apresurarla, pero ya no podían echarse atrás. Emma respiró hondo, sus manos temblando levemente cuando asintió. Creo que sí, susurró, pero Mia pudo escuchar la duda en su voz. Un momento suspendido en el tiempo. El café era pequeño y acogedor, escondido en una calle tranquila bordeada de árboles. Cuando llegaron, Carlos ya estaba allí. Estaba sentado en una mesa en la esquina, su rostro reflejando una mezcla de anticipación y nerviosismo. En cuanto las vio entrar, se puso de pie. Sus ojos se encontraron con los de Emma. Y por un momento, el mundo pareció detenerse. Dos personas con toda una vida de historia entre ellos. Dos personas que alguna vez compartieron algo profundo y real, pero que fueron separados por circunstancias fuera de su control. Emma dio un paso vacilante hacia adelante. Su expresión era indescifrable. Carlos la imitó, su mirada suavizándose con cada movimiento. Mia los observó a un lado, sintiendo su propio corazón golpear contra su pecho. No tenía idea de qué dirían, o si siquiera hablarían. Finalmente, estaban frente a frente. Los ojos de Carlos estaban llenos de arrepentimiento. Los de Emma, de años de dolor sin pronunciarse. Emma, Carlos dijo suavemente, su voz espesa con emoción. Emma lo miró, su expresión entre el dolor y la nostalgia. Por un momento, Mia pensó que su madre podría irse. Pero entonces, con un susurro apenas audible, Emma respondió. Carlos. Solo una palabra. Pero una palabra cargada con el peso de los años. Años de añoranza. Años de corazones rotos. Años de oportunidades perdidas. Se quedaron allí, mirándose, como si intentaran reconciliar el pasado con el presente. Como si buscaran las palabras correctas para cerrar la brecha entre ellos. Finalmente, Carlos rompió el silencio. Lo siento, susurró. Su voz quebrada. Lo siento por todo. Nunca supe la verdad. No sabía sobre Mia. Hizo una pausa, su garganta apretada por la emoción. Si lo hubiera sabido. Emma levantó una mano, deteniéndolo. No. Su voz era firme, pero cargada de dolor. No digas que habrías hecho las cosas diferentes. Hizo una pausa antes de agregar. Los dos sabemos que no funciona así. Carlos bajó la cabeza por un momento, luego asintió lentamente. Tienes razón, admitió con tristeza. No puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer las cosas bien. Por ti. Por Mia. Emma miró a su hija. Por primera vez en años, sus ojos reflejaban algo diferente. No era enojo. No era resentimiento. Era duda. Pero también, esperanza. Le oculté la verdad porque pensé que la estaba protegiendo. Susurró Emma, regresando la mirada a Carlos. Pero quizás me equivoqué. Carlos negó con la cabeza. Hiciste lo que creíste mejor. No te culpo por eso. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacer algo diferente. De ser parte de su vida. Mia contuvo el aliento ante sus palabras. Era la primera vez que escuchaba a Carlos hablar con tanta convicción. Y en el fondo, quería creerle. Sabía que no sería fácil. Sabía que llevaría tiempo sanar todas las heridas. Pero por primera vez en su vida,
Vio la posibilidad de un futuro donde los tres pudieran avanzar juntos. Emma dudó. Sus ojos viajaron entre Carlos y Mia. Finalmente, exhaló un suspiro profundo. No sé cómo hacer esto, admitió en voz baja. Ha pasado demasiado tiempo. Demasiadas cosas han quedado sin decir. Carlos extendió una mano con cautela. No la forzó. Solo le ofreció una opción. Lo averiguaremos, dijo con una determinación tranquila. Un paso a la vez. Poor Mia. Emma bajó la mirada, sus ojos brillando con lágrimas que intentaba contener. Por un instante, pareció debatirse con sus propios sentimientos. Pero entonces, lentamente, asintió. Está bien, susurró. Un paso a la vez. Carlos sonrió. Era una sonrisa pequeña, tentativa, pero una sonrisa real. Y eso significaba más de lo que cualquiera de ellos podía decir en palabras. Se sentaron en la mesa. La tensión inicial cedió, dando paso a una conversación tranquila y reflexiva. Hablaron del pasado, de las decisiones que los habían llevado hasta aquí. Carlos se disculpó una y otra vez, pero Emma insistió en que no podían seguir viviendo en lo que ya estaba hecho. Mia los observó a ambos. Y por primera vez en su vida, sintió que tal vez, solo tal vez, podían empezar de nuevo. Mia sintió una mezcla de alivio y tristeza. El pasado no podía deshacerse. Pero quizás, solo quizás, podían encontrar algo de paz en el presente. Mientras terminaban su café, Carlos se volvió hacia Mia, su expresión más seria. Quiero ser parte de tu vida, dijo con voz suave pero firme. Sé que me he perdido mucho, pero si me lo permites, quiero ayudarte a ti y a tu madre. Mia miró a su madre, buscando su reacción. Emma le devolvió una leve sonrisa y un pequeño asentimiento de aliento. Era mucho para asimilar. Carlos irrumpiendo en su vida de repente. Su oferta de ayuda. La posibilidad de una relación con el padre que nunca conoció. Pero mientras estaba sentada allí, junto a ambos padres por primera vez en su vida, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Me gustaría eso, dijo Mia en voz baja, sintiendo un torbellino de emociones que apenas empezaba a entender. Me gustaría mucho. Carlos sonrió, esta vez con más calidez. Emma le tomó la mano con suavidad, y por primera vez en años, Mia sintió algo que nunca había sentido antes. Esperanza. No era una reunión perfecta, y aún quedaban muchos desafíos por delante. Pero era un comienzo. Y eso era suficiente. Un vínculo en construcción. Los días después del reencuentro en el café fueron un torbellino de emociones para Mia. Su relación con Carlos todavía era nueva, todavía frágil. Pero estaba empezando a tomar forma de maneras que nunca había esperado. Después de años trabajando bajo su techo sin realmente conocerlo, ahora intentaba comprenderlo como su padre. Un hombre que se había perdido tantos momentos en su vida, pero que ahora quería estar presente. Carlos, fiel a su palabra, empezó a visitar a Mia y a Emma con regularidad. Al principio, era incómodo. Los tres no estaban acostumbrados a compartir tiempo juntos, y el peso del pasado todavía colgaba sobre cada conversación. Pero con cada visita, la tensión comenzó a ceder. Encontraron cosas pequeñas de qué hablar. La infancia de Mia. Los recuerdos de Emma. Las experiencias de Carlos en el mundo de los negocios. Las conversaciones eran ligeras, pero poco a poco, estaban construyendo algo nuevo. Un puente. Un lazo. Un regalo inesperado. Una tarde, Carlos llegó con un aire de nerviosismo. Había llamado antes, pidiendo hablar con Mia y Emma juntas. Y por su tono, Mia sabía que esta conversación sería diferente. Cuando abrió la puerta, Carlos estaba ahí, vestido más informal de lo habitual. Y en sus manos, sostenía una caja. Mia frunció el seno, curiosa. «Hola, papá», dijo, aún sintiendo extraña la palabra en su boca. Pero cada vez se volvía más fácil decirla. Carlos sonrió con calidez. «Hola, cariño. Me alegra que estén las dos aquí». Emma estaba sentada en el sofá, observándolo con atención. Todavía se estaba acostumbrando a tenerlo cerca de nuevo. Y aunque la amargura del pasado se había suavizado, todavía había momentos en los que lo miraba con una tristeza silenciosa, como si llorara por los años que habían perdido. Carlos caminó hacia la pequeña mesa del comedor y colocó la caja con cuidado.
He estado pensando mucho en el futuro. Comenzó, su voz firme pero llena de emoción. En cómo quiero ser un mejor padre. Un mejor hombre. Para las dos. Hizo una pausa, como si juntara fuerzas para continuar. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer las cosas bien. Mia y Emma intercambiaron una mirada, sin estar seguras de a dónde iba esto. Carlos respiró hondo y continuó. Quiero ayudarlas de cualquier manera posible. Y sé que uno de los mayores desafíos ha sido la carga financiera. Hizo una pausa antes de soltar la verdadera revelación, sobre todo con los gastos médicos de Emma. El estómago de Mia se tensó. Carlos abrió la caja, sacando un montón de documentos. Estos son todos los pagos pendientes del tratamiento de tu madre. Hizo una pausa, mirando a ambas. Los he pagado en su totalidad. Mia se quedó sin aliento. Emma llevó una mano a la boca, sorprendida. Carlos, yo, balbuceó. No sé qué decir. Carlos la miró con ternura. No tienes que decir nada. Esto es lo menos que puedo hacer. Debí haber estado ahí desde el principio. Pero ya que no lo estuve, quiero hacer todo lo posible ahora. Mia se quedó paralizada. Durante años, la enfermedad de su madre y las deudas médicas habían sido un peso constante sobre sus hombros. Era la razón por la que trabajaba incansablemente en la mansión Soto, siempre con el miedo de que no podría pagar los costos. Y ahora, con un solo gesto, Carlos había levantado esa carga de sus hombros. Gracias, susurró Mia, su voz temblando. No tienes idea de lo que esto significa para nosotras. Carlos le tomó la mano con suavidad. Solo lamento haber tardado tanto en llegar hasta aquí. Pero ahora estoy aquí. Y no me voy a ir. Emma, que había permanecido en silencio la mayor parte de la conversación, finalmente habló. Su voz era baja, temblorosa. Carlos, nunca quis que te sintieras obligado. Te mantuve alejado de Mia porque no quería complicarte la vida. Emma hizo una pausa, tragando saliva. Pero viéndote aquí, haciendo esto por nosotras, me doy cuenta de que cometí un error. Debí habértelo dicho desde el principio. Carlos negó con la cabeza, su expresión llena de pesar. Emma, hiciste lo que creíste correcto en ese momento. No puedo culparte por eso. Pero ahora tenemos la oportunidad de hacerlo mejor. Para todas nosotras. El silencio se hizo denso. Los tres sentados en la pequeña sala del apartamento. El peso de años de verdades no dichas flotando en el aire. Pero ahora, todo había cambiado. Mia miró a su padre, luego a su madre, y supo que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro aún estaba por escribirse. No era fácil navegar esta nueva relación, pero el deseo de seguir adelante era más fuerte que el dolor del pasado. Mia miró a su madre, luego a Carlos. Todos hemos cometido errores, dijo en voz baja. Pero creo que estamos listos para empezar de nuevo. Para ser una familia, de la manera que funcione para nosotros. Los ojos de Carlos brillaron con emoción mientras asentía. Me gustaría eso, dijo en un susurro. Me gustaría mucho. El inicio de algo nuevo. Esa noche, se quedaron juntos, hablando del futuro. Carlos compartió sus planes. Cómo quería ser más presente en la vida de Mia. Cómo quería apoyarla en sus sueños. Fuera lo que fueran. Por primera vez en años, Emma parecía más ligera. Como si el peso del pasado finalmente hubiera dejado de aplastarla. Mia sintió una paz que nunca antes había conocido. No era perfecto. Todavía quedaban emociones sin resolver. Y el futuro seguía siendo incierto. Pero por primera vez, sintió que tenía una familia. Una familia real. Una promesa. Antes de irse, Carlos se detuvo en la puerta. Miró a Mia y a Emma con gratitud y esperanza. Estoy aquí cuando me necesiten. Hizo una pausa, como si necesitara reafirmarlo. Y esta vez, no me iré. Mia sonrió, su corazón cálido. Lo sabemos, dijo suavemente. Lo sabemos. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Mia y Emma se quedaron en silencio, ambas procesando lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. No era la vida que Mia había imaginado, pero era una vida llena de posibilidades, llena de esperanza, y por primera vez, se permitió creer que las cosas mejorarían. Un nuevo comienzo. Las semanas que siguieron fueron transformadoras para Mia.
Lo que antes había sido una lucha constante por sobrevivir, ahora se sentía como el inicio de algo mejor. Con el apoyo de Carlos, las deudas médicas de Emma ya no eran una amenaza constante. El futuro, por primera vez en años, no se sentía como una montaña imposible de escalar. Carlos cumplió su promesa. Visitaba a Mia y a Emma con frecuencia. Pasaban tiempo juntos, aprendiendo a ser una familia. Aunque la relación entre Emma y Carlos seguía siendo complicada, ambos estaban haciendo un esfuerzo. Y eso era suficiente, por ahora. Mia, por otro lado, aprendía a aceptar la idea de tener un padre. Un verdadero padre. Alguien en quien podía confiar. Carlos no solo le ofrecía seguridad económica, sino apoyo emocional. Se preocupaba por ella. Y por primera vez, Mia se sintió protegida. Se sintió amada. Un reencuentro con su pasado. Una tarde soleada, Carlos invitó a Mia y a Emma a la mansión. No sería una gran reunión, solo los tres juntos, para marcar un nuevo capítulo en su relación. Mia recorrió los pasillos de la lujosa casa con una sensación extraña. Ya no era una empleada invisible. Esta vez, pertenecía allí. Cuando se sentaron en el brillante comedor iluminado por el sol, Carlos levantó su copa con una sonrisa. Por los nuevos comienzos. Su voz era firme, pero cargada de emoción. Mia y Emma se miraron. Luego alzaron sus copas también. Por los nuevos comienzos. Repitieron juntas. El sonido de los cristales chocando llenó la habitación. Fue un momento simple. Un pequeño brindis. Pero significaba mucho más que eso. Era un símbolo. El símbolo de heridas que comenzaban a sanar. De confianza que se estaba reconstruyendo. De esperanza en el futuro. Soñando con algo más. Después del brindis, Carlos se giró hacia Mia. Su expresión era cálida. He estado pensando mucho en tu futuro, dijo con suavidad. Sé que has trabajado incansablemente para cuidar de tu madre. Pero quiero saber, ¿qué quieres tú, Mia? ¿Qué quieres hacer con tu vida? La pregunta tomó a Mia por sorpresa. Nunca se había permitido pensar en eso. Su vida siempre había sido una lucha por sobrevivir. Trabajar, pagar cuentas, cuidar de su madre. Nunca se detuvo a soñar. Pero ahora tenía la oportunidad de hacerlo. No lo sé, admitió Mia, su voz suave. Nunca me lo he preguntado. Siempre he estado enfocada en salir adelante. Carlos asintió con comprensión. Bueno, ahora que ya no tienes que preocuparte tanto, tal vez sea hora de pensar en lo que realmente te hace feliz. ¿Qué amas hacer? ¿Qué te hace sentir viva? Mia se quedó en silencio, pensando. Y entonces, recordó. Recordó cuando era niña, antes de que su madre se enfermara, antes de que la vida se volviera tan difícil. Recordó cómo se perdía por horas pintando, cómo los colores la hacían sentir libre, cómo su imaginación se desbordaba en cada trazo. Pero con el tiempo, había dejado de pintar. La responsabilidad había ahogado su pasión. Lo había olvidado. Hasta ahora. Solía amar la pintura. Susurró Mia, casi para sí misma. Carlos sonrió. Entonces, tal vez sea momento de volver a hacerlo. Mia levantó la vista. Y por primera vez, se permitió imaginarlo. Un futuro diferente. Uno en el que no solo sobreviviera, sino que viviera. Y por primera vez, eso no parecía un sueño imposible. Mia casi hablaba para sí misma, como si estuviera descubriendo algo que había permanecido enterrado por mucho tiempo. Hace tanto que no pinto, susurró. Pero siempre fue algo que me hizo feliz. Carlos sonrió con entusiasmo. Entonces tal vez sea momento de retomarlo. Tienes talento, Mia. Y ahora tienes el tiempo para explorarlo de verdad. Podrías tomar clases, perfeccionarte. Mia sintió una chispa de emoción ante la idea. Era algo que nunca se había permitido considerar. Pero ahora, parecía posible. Tal vez podría volver a pintar. Tal vez podría construir una vida alrededor de ello. Eso suena lindo, dijo Mia, sonriendo. Creo que me gustaría. Carlos sonrió aún más ampliamente. Entonces está decidido. Nos aseguraremos de que tengas todo lo que necesitas para empezar de nuevo. Emma, que había estado escuchando en silencio, tomó la mano de Mia con ternura. Te lo mereces, dijo suavemente.
Has trabajado tan duro por tanto tiempo. Es momento de que hagas algo por ti misma. El corazón de Mia se llenó de emoción. Toda su vida había estado cuidando de los demás. Su madre, su trabajo, incluso su relación con Carlos. Pero ahora, por primera vez, se estaba permitiendo soñar con su propio futuro. Era una sensación extraña, pero era una que estaba lista para abrazar. Un nuevo tipo de felicidad. A medida que la tarde avanzaba, la conversación se tornó más ligera. Ryan compartieron historias, y por primera vez en mucho tiempo, sintieron paz. Pero no solo era la estabilidad financiera, ni siquiera la tranquilidad de saber que Emma estaba cuidada. Era el sentido de pertenencia, algo que Mia siempre había deseado, pero que nunca había encontrado. Más tarde, cuando el sol comenzó a ponerse, y se preparaban para irse, Carlos las acompañó hasta la puerta. Se detuvo por un momento, mirando a Mia y a Emma con profunda gratitud. Solo quiero decir, comenzó Carlos, su voz densa de emoción, que estoy increíblemente agradecido por darme una segunda oportunidad. Hizo una pausa. Sé que no la merezco, pero voy a hacer todo lo que pueda para ser el padre que necesitas, Mia, y el amigo que mereces, Emma. Emma sonrió con calidez. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Te la has ganado, Carlos. No estaríamos aquí si no creyéramos en ti. Mia asintió, su corazón lleno al mirar al hombre, que alguna vez fue solo una sombra en su vida, pero que ahora estaba de pie frente a ella, como su familia. Lo superaremos juntos, susurró, un paso a la vez. Carlos asintió, conmovido, cuando la puerta se cerró detrás de ellos, y salieron de la mansión. El mundo parecía diferente, más brillante, más lleno de posibilidades. No era un final perfecto. Todavía había desafíos por delante. Todavía había heridas que necesitaban tiempo para sanar. Pero era un nuevo comienzo. Y para Mia, eso era más que suficiente. Mientras bajaba por el camino de entrada, su mano descansó suavemente en el brazo de su madre. Por primera vez en años, sintió una esperanza real. El futuro era incierto, pero era suyo para moldearlo. Y por primera vez, se sentía lista para enfrentarlo.